Pues en una primera clase siempre uno se pregunta, ¿y qué es eso de filosofía, no? Pero como ustedes son de siglo repaso, quiere decir que ya tienen ya conocimientos previos, por lo tanto vamos a desarrollar directamente las guías como corresponde. ¿Ya? Así clase a clase vamos a ir respondiendo las guías y ustedes me van diciendo si hay algo que falta, hay algo que consideran que hay que reforzar, así. En el examen de admisión, como hemos visto, viene bastante lectura, por eso que en nuestros textos, perdón, en nuestras guías va a haber textos, aquí hay un texto, por aquí hay otro texto, para poder deducir, para poder inferir. Ya, si tienen algunas dudas así teóricas, me lo hacen saber, por favor. Entonces empezamos. Con esta primera lectura, aquí tenemos una primera lectura, vamos a leer juntos entonces. Dice así, jamás he tenido por oficio el enseñar. Y si ha habido algunos jóvenes o ancianos que han tenido deseo de verme a la obra y oír mis conversaciones, yo les he negado esta satisfacción, porque como no es mercenario mi oficio, no rechazo el hablar, aun cuando con nada se me retribuye. Y estoy dispuesto siempre a espontanearme con ricos y pobres, dándoles toda anchura para que me pregunten, y si lo prefieren, para que me respondan a las cuestiones que yo suscite. Y si entre ellos hay algunos que se han hecho hombres de bien o pícaros, no hay que alabarse ni reprenderme por ello, porque no soy yo la causa, puesto que jamás he prometido enseñarles nada, y de hecho nada les he enseñado. Y si alguno se alaba de haber recibido lecciones privadas, o oído de mí cosas distintas de las que digo públicamente a todo el mundo, no están diciendo la verdad. Es una declaración de Sócrates que encontramos en la obra de Platón que se titula Apología de Sócrates. En ese texto lo que nos está diciendo es que Sócrates dice que no enseña absolutamente nada. Él no enseña, ni pretende enseñar, no lo va a hacer. Pero sí tiene algo que es importante, algo que le gusta, es el hablar. Dice, no rechazo el hablar. O sea, yo hablo. Yo siempre voy a discutir, siempre. Ahora, si hay algunos que por estar conmigo, discutiendo, conversando, dialogando, se han hecho hombres de bien o pícaros, hombres malos, no hay que alabarles a esos hombres de bien, ni rechazarla a esos hombres pícaros. Porque además, si yo no soy la causa, yo no soy la causa. Yo no los he hecho hombres de bien ni hombres de mal, porque yo no les he enseñado, no les he enseñado. Nada les he enseñado. Y si alguno se alaba de haber recibido lecciones, o sea, si alguien dice que sí, Sócrates me ha enseñado, simplemente no está diciendo la verdad. Así nos dice Sócrates. Recuerda que parte de la idea de que jamás he tenido por oficio el enseñar. Nunca he enseñado. Y si ha habido algunos jóvenes o ancianos que han tenido deseo de verme a la obra y oír mis conversaciones, yo les he negado esa satisfacción. Yo no enseño. Si alguien se acerca para enseñarle, yo no enseño. Pero hay algo que hago yo. No rechazo hablar. Y siempre estoy dispuesto a conversar con los ricos, con los pobres. Y les hago preguntas, cuestiones. Eso es lo que dice Sócrates. Veamos entonces pregunta número 1.
El hecho de que hayan personas buenas o malas no significa necesariamente que estén capacitados en preguntar, que hayan aprendido a tener esa condición, que esos atributos surjan del autoconocimiento, que lo estén mostrando desde su interior. ¿Cuál es la respuesta? A ver, vamos. Vamos, aventúrense, porque la gente repaso, ustedes son un repaso semestral. Se dice repaso semestral porque pues no es como un repaso de enero a febrero, ¿no? Que es rapidísimo, que 1 o 2 meses y se acabó el repaso. Aquí al menos vas a tener unos mesecitos más, ¿no? O sea, estamos ahorita empezando con septiembre, ¿ves? Septiembre, al menos tenemos acá esta semana y la próxima, dos semanitas de septiembre, ahí tienes septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y a veces un poco prolongado, o sea, unos 3 meses y un poquito más. Eso está excelente, ¿no es cierto? Para que podamos repasar, para que podamos ensayar preguntas, porque en el examen de admisión, como les decía, las preguntas son preguntas para inferir. O sea, tenemos que aprender a deducir, a concluir correctamente a partir del análisis del texto. Y si ustedes conocen mejor, por ejemplo, en clases teóricas, se habló sobre cómo fue el pensamiento de Sócrates. Recuerda que Sócrates decía, solo sé que nada sé, ¿verdad? Claro, solo sé que nada sé. Si él dice que solo sé que nada sé, es coherente, pues. Si él sabe que no sabe, entonces al saber que no sabe, obviamente que eh, no podría decir que voy a enseñar, ¿no? Claro, si yo, por ejemplo, no sé enseñar geometría, entonces ni modo que me voy a poner a enseñar geometría, ¿no? No tendría sentido. Recuerda tú por tu clase de teórica que Sócrates andaba por las calles haciendo preguntas. Decía que no sabía qué es justicia, qué es la verdad, qué es el bien, qué es el amor, qué es la paz, qué es el Estado, qué es el hombre bueno, si el hombre es virtuoso o no, dónde está la virtud. Siempre hacía preguntas, siempre hacía preguntas. Y él decía que preguntaba porque no sabía. Justamente preguntaba porque quería despejar su duda. Y utilizaba un método, la mayéutica, que es una parte del método. O sea, su método general se llama la dialéctica, diálogo, esa discusión que tiene dos momentos, la ironía y la mayéutica. ¿No es cierto? Mayéutica para ir ideas, nombrar ideas. Sócrates cuando pregunta quiere que esas personas respondan. Cuando responden están como saliendo de la persona la verdad. Eso es parir, alumbrar ideas. Pero a veces algunos responden por responder. Algunos piensan que saben, cuando en realidad no saben. Pues ahí está la refutación o ironía. ¿Mm? Mientras que los sofistas creían que sabían y por eso que enseñaban, como Protágoras, como Gorgias, como Hipias, Trasímaco, Sócrates decía que no enseñaba, que no es maestro. Y el discípulo de Sócrates, el más grande, es Platón, ¿no es cierto? Y como Sócrates no escribió ningún libro, no dejó ninguna obra escrita, quien escribió sobre su maestro fue Platón, para inmortalizar a su maestro. Por eso que aquí dice que este texto ha sido extraído de la obra de Platón, no dice Sócrates. Solo que esa obra se titula Apología de Sócrates, Defensa de Sócrates. Eso es. Entonces su respuesta de ustedes me dicen que es la alternativa correcta, ¿no? Claro, es la B de besito. El hecho de que hayan personas buenas o malas no significa necesariamente que hayan aprendido a tener esas condiciones. Sino porque si fuese así, podrían acusarle a Sócrates de que le está enseñando a ser personas buenas y personas malas. Y si hay algunas personas malas, entonces Sócrates podría ser o debería ser condenado, ¿no? Pero él no, él dice que no. Es que Sócrates creía que la verdad está en uno mismo. Por ejemplo, cuando yo te digo, ¿cuánto es 5 menos 1? Me dices 4. ¿Y de dónde sacas la verdad? De ti, de tu mente. En el tiempo de Sócrates no se decía mente, sino se decía alma. ¿Dónde está la verdad? En el alma. Hoy decimos en la mente.
¿Estamos? Ya, muy bien. Una sola pregunta de este texto grande. A ver, ahora vamos a la segunda pregunta. Pregunta número 2. De acuerdo a Protágoras, la esencia de las cosas no existe. Solo existen las cosas. A quien nos pregunte cómo son. Protágoras, también un gran pensador. Es el autor de la teoría de la homomensura. Homomensura, ¿no es cierto? O sea, Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? El hombre es la medida de las cosas. No hay una verdad absoluta. La verdad varía de acuerdo a la persona. Alguien puede decir, aquella mujer es bella, esa mujer es bellísima. Y otra persona que está cerca diría, no, aquella que viene atrás, ella es bellísima. Y aparece alguien y dice, no, ninguna de ellas es bella mi esposa, por eso me casé con ella. Como Roberto dice, es bella, pero no me hace caso. Caballero, pues, Roberto, ¿qué vas a hacer? Es que eres muy feo. Ella se ha dado cuenta de que eres feo. ¿Qué haremos, pues, no? Pero Sócrates decía, mi estimado Roberto, que todos aquellos que somos feos, que nos hemos visto en el espejo, que tenemos vergüenza de nuestra imagen, ¿verdad? Todos aquellos que nos hemos observado en el espejo, así de verdad, y al compararnos, resulta que uno de los ojos está más abierto que el otro, la nariz medio doblada, tal vez muy grande, muy pequeña, muy gruesa, muy delgada, los labios muy carnosos, o casi ni se notan esos labios, muy delgaditos, que los dientes, que parecen serrucho, uno grande, otro pequeño. ¿Mm? Se, to- se Te sonríes y no se forma ningún hoyito en el rostro, tus orejas son grandes o muy pequeñas, o sea, un desastre tu rostro, tu cuello reducido. ¿Mm? Mario dice, profe, muy alto, ya ves, tiene complejo de su tamaño, él no quiere que le estén observando, pero siempre están observando porque él sobresale respecto a los demás. O tal vez muy bajo, muy delgado, muy gordo, muy ojón, muy chino, ¿no? Así eso no es así. Dice que Roberto es color puerta. ¿Cómo es eso? Color puerta. ¿Y la puerta qué color es? ¿Ah? Color de codo de peruano. Ah, eso qué feo, ese es medio sucio. Color sillado. Entonces, nuestro querido Sócrates, el hombre que decía solo sé, que nada sé, que vivió en el tiempo de Protágoras, por eso tanto Sócrates como Protágoras pertenecen al mismo periodo, periodo antropológico, quienes discutían sobre el hombre, por eso el nombre, Sócrates dice, todos aquellos que se han dado cuenta de su fealdad, sean varones o mujeres, deben de esforzarse por enmascararse
Repito, deben de esforzarse por enmascararse en la medida posible, cultivando el saber. La sabiduría disminuye la fealdad. La ignorancia incrementa la fealdad. Es Sócrates. O sea que el que es feíto o feíta, ¿sí? Tiene que esforzarse por saber más, ¿no? Saber más. En cambio, el que es bello o bella, ya no necesita esforzarse mucho porque ya tiene aceptación. El feo no, el feo tiene que tratar de, por eso dice, enmascararse. O sea, tiene que cubrir su fealdad con sus conocimientos, entonces se vuelve brillante. Y lo demás dice, mira cómo sabe, ¿no? Así. Y se vuelven ciegos ante la fealdad. O sea, esa sabiduría cubre a la fealdad. Ese feo se vuelve bello. Así como este cuentito, no sé si recuerdan Riquete, el del copete. ¿Recuerdan ese cuentito o no? Riquete, el del copete. Ese cuentito. Riquete, el del copete, claro. Ese era feíto, ¿sí o no? Bien feíto. Pero la princesa, cuando hablaba Riquete el copete, lo vio como un bello. ¿Ya ves? Ahí está pues el asunto. Profe, entonces hay que hacer doble esfuerzo si soy feo. Claro, pues doble esfuerzo, pues. Así, mi estimado Gabriel, va a tener las mujeres que usted desea. Por eso los que enseñan, en parte tiene razón Sócrates, ¿no? ¿Mm? Débora le dice, vamos, tú puedes. Débora dice, mira, te aceptaré, mi estimado Gabriel, si ingresas. Demuestra que sabes. Si no, ni me mires. Ah, claro, porque Débora, así, ya ves, mi enamorado, él es de San Marcos, ¿ah? Por si acaso, yo no, yo quise ingresar, pero sí postulé, pero no. Pero mi enamorado es de San Marcos, él es profesional. Por si acaso, ¿ah? A todas ellas, así, ¿ah? ¿Eh? O no, así es, pues, así es. María del Carmen dice, medicina, si no, nada que ver. ¿Qué más interesa? Yo pensé que había culminado el tiempo de las interesadas. No ha cambiado, creo que yo pensé que la humanidad estaba evolucionando. Tú todavía sigue pura interesadas. Bueno, entonces la postura de Protágoras, como ustedes me habían dicho hace rato, es relativismo, ¿no? La clave era la B, la B. Ay, ay, ay. Estoy leyendo sus mensajes, lo que están escribiendo me está dando risa. Bueno, pues así es. Entre las mujeres, pues a veces caen en la trampa. Ellas mismas se dicen, pues, ¿no? Ellas mismas se dicen chismosas, ellas mismas se dicen celosas, ellas mismas se dicen inseguras, ellas mismas se dicen interesadas. Los varones no decimos eso. Ay, bueno, bueno, seguimos, por favor, seguimos. Pregunta número 3. Pregunta número 3. No es una cualidad, o sea, no es una característica que pertenece a los sofistas. ¿Cuál no pertenece, no es una característica de los sofistas?
Profe, ¿eran pedagogos? Claro, pues porque ellos eran maestros, ellos enseñaban. Profe, como dijo arriba, eran relativistas, por supuesto, eran relativistas. No hay una verdad absoluta, la verdad depende de cada sujeto, de cada persona, de cada sociedad, dice el sofista. Entonces está entre la C y la D. Entre la C y la D. Profe, ¿qué es metecos? Metecos quiere decir ex. ¿Ex qué? Extranjero, claro, muy bien, Stephanie, extranjero. Profesor, pero extranjero en relación a qué ciudad, a qué país. Extranjero en relación a Atenas especialmente, o sea, el que no es ateniense, o en todo caso el que no es griego, ya, si quiere ser más general, ya, es un extranjero. Entonces, ¿los sofistas habían nacido en Atenas? ¿Eran atenienses los sofistas? Los sofistas no eran atenienses, no eran atenienses. Ni Protágoras, ni Hipias, ni Pródico, ni Gorgias no eran atenienses. Habían nacido más allá de Atenas, entonces eran metecos. Entonces está bien, este es verdadero. Sócrates sí había nacido en Atenas, él era ateniense totalmente. Entonces la que no es eso, determinismo. Eso es. Ujú. Muy bien, seguimos. Pregunta número 4. La mayéutica socrática consiste en un supuesto alumbrar la sabiduría. Mayéutica es alumbrar la sabiduría, que se halla en el alma. Esto es mostrar nuestra naturaleza espiritual. Tal método es el resultado de un proceso de autorreflexión en donde primeramente las personas debemos reconocer nuestra ignorancia. Esto último significa, o sea, ¿qué significa la ignorancia? ¿Qué marcas? El método socrático, les decía, se llama así, dialéctica. Dialéctica es diálogo, ¿no? Claro. Y ese diálogo tiene dos momentos, la ironía y la mayéutica. Te ha explicado aquí que la mayéutica es alumbrar ideas, parir ideas. Dice, la mayéutica socrática consiste en un supuesto alumbrar de la sabiduría, que se halla en el alma. Esto es mostrar nuestra naturaleza espiritual. Tal método es el resultado de un proceso de autorreflexión, en donde, en primer lugar, las personas debemos reconocer nuestra ignorancia. O sea, antes de parir las ideas, lo que es la mayéutica, primero debemos reconocer nuestra ignorancia. Y la pregunta es, ¿en qué consiste eso? Todo cuanto existe es pura ilusión y falsedad imaginaria, no, eso no vas a deducir, no, eso no se puede concluir, eso no puede significar la ignorancia. Hay que admitir que lo que sabemos no es un real saber, puede ser, claro, porque, por ejemplo, Sócrates un día le preguntó al juez, ¿qué es la justicia? Entonces el juez, obviamente, dijo, bueno, obviamente que yo sé, porque soy juez, ¿no? Porque Sócrates le dice, señor juez, ¿cree usted que me podría decir qué es la justicia? El juez le dice, claro, Sócrates, como tú lo has dicho, soy juez. Ya ves, entonces ese juez está convencido que sabe que es justicia.
Pero ante la discusión, finalmente, el juez llega a demostrarse que en realidad no sabe. Pensaba que sabía, pero no sabe. La B podría ser la respuesta. A ver, veamos otra. Debemos reconocer que cualquier cosa se puede conocer. Cualquier cosa se puede conocer. Estaríamos generalizando demasiado. Nada podemos, o sea, ignorancia sería que cualquier cosa se puede conocer. Eso no es ignorancia, pues. Nada podemos alcanzar con plena certeza cognoscitivas. Sócrates dice que sí se puede. Ignorancia no quiere decir que no podemos alcanzar. La respuesta es la B. Ajá. Muy bien, muy bien. La respuesta es besito, entonces. Sigamos, pregunta número 5. El intelectualismo de Sócrates concibió a la ignorancia como el origen de las conductas erróneas. O sea, ¿por qué tenemos conductas erróneas? Por ignorancia. Entonces, si alguna persona realiza actos correctos, si alguien realiza actos correctos, es porque esa persona presenta sobre todo ¿qué? Si Sócrates está diciendo de que nuestras conductas erróneas es consecuencia de la ignorancia, o sea, a veces actuamos mal, el niño actúa mal por ignorancia, o sea, no sabe, pues, no sabe. Es como una señorita, se confía mucho en ese jovencito y resulta que este le estafó. Por eso comete su error. Y luego dice, entonces, si alguna persona realiza actos correctos, es porque esa persona presenta sobre todo ¿qué cosa? Sabiduría, muy bien, claro. ¿Mm? Sabiduría. Paula se burla de mis ejemplos, dice esos ejemplos, pero me engañó. A ver, María del Carmen, ¿para qué te dejas engañar, pues? ¿Para qué te dejas engañar? La culpa tienes tú misma. Te dejas estafar. Te dice, te amo, te quiero, me casaría contigo, sí, dejo hasta mi familia por ti, dejo a mi madre, mi padre, dejo todo por ti. Y tú le crees, pues, para qué le crees? ¿Para qué? Tú no has razonado bien, pues. Has estado así un poco ciega. ¿Sí o no? El varón también igualito está así. No, ella me dijo, sí. Ella nada más quería pasearse en tu coche. Nada más quería eso. Ella comió bien, le invitaste su pollito a la brasa, le llevaste a una discoteca. ¿Ves? Todo eso. Le llevaste al cine y pensando tú que iba a aceptar una relación sexual. Pero ella nada más quería eso. ¿Mm? Te pedía un chocolate así de marca. Quería que le compres zapatos, pantalones, blusitas. Que le compres un celular, una cadena de oro. Pero ella nada más quería eso. Punto. Ahora se fue. Se fue pues. Y te dijo, bueno, pensaba que te amaba, pero me he dado cuenta, no puedo engañarme, no te amo. Y te digo la verdad, en tu cara te lo digo, ¿no? Así, así como dice, ¿cómo se llama este Silverio, ¿no? Así dice Silverio, ¿no? En tu cara te lo digo. Por eso, pues, por la ignorancia, por la ignorancia. Por eso hay que ver como el búho, recuerda, el símbolo de la filosofía es el búho. Hay que mirar más allá, mira con tu mente. No estés mirando con los ojos, porque esos ojos pueden fallar. Esos ojos pueden fallar. ¿Mm? De todo lo que escriben, ¿eh? Eh, Dice, lo que importa es la intención, profe. Así sea un caramelo. Pero el tacaño, ni un chicle.
Ya, muy bien, están razonando. Lo bueno es que están razonando. Está bien que sean así, que razonen, que no estén repitiendo ideas, porque a veces se repiten nada más, puro repite. No hay que ser repetidores, ¿no? En el examen se tiene que inferir, tienes que deducir a partir de los datos, tú deduces, pues, ¿no? Entonces Sócrates dice que algunas personas actúan mal por ignorancia. Entonces tú dices, ah, ya, si Sócrates dice que algunas personas actúan mal por ignorancia, entonces quiere decir que según Sócrates, las personas que saben se actúan bien. Obvio, porque eso no es necesario que te lo diga Sócrates, ¿sí o no? ¿Mm? Entonces, si Sócrates, por ejemplo, creía en la verdad absoluta, ¿ve? Tú deduces, ah, Sócrates creía en la verdad absoluta. Ah, si él creía en la verdad absoluta, entonces quiere decir que estaba en contra del relativismo. Ya ves, tú deduce, porque tú ya sabes qué significa relativismo. Ese es el fin del examen, porque en la vida universitaria uno se forma así para razonar, porque tienes que proponer tu hipótesis cuando investigas para tu tesis. Y si hay estudiantes que ingresan y no saben razonar, no saben inferir, no van a poder terminar la carrera porque van a presentar siempre trabajo de investigación. Y su trabajo de investigación no van a tener inferencias, no van a poder concluir porque en un trabajo de investigación siempre dice conclusiones, conclusiones, conclusiones. Pero la conclusión es a partir de un conjunto de informaciones. Claro que sí. Sigamos, a ver, pregunta número 6. Pregunta número 6. Relacione correctamente. A ver, esta es una pregunta así de dato, ¿eh? Bastante dato es. El principio de todo lo existente es el aire. O sea, ¿quién decía de que el aire es el principio de todo? Pues tú recuerdas rápidamente, dices, ah, eso fue Anaxímenes. Ya, la sé acá. Ya, muy bien. El número es la esencia de la cosa, es el número. Ah, número. Al menos me recuerdo de mi clase de trigonometría. El teorema de Pitágoras, obviamente, pita, ya. Entonces acá dices la B, ¿no es cierto? El principio de todo es el apeiron. ¿Quién decía? No importa, debe ser Anaximandro, pues obvio. Ya dices, ya también recuerdas y acá dices A. ¿Sí o no? Entonces es CBA. CBA es casita. Muy bien. Vas por buen camino. Vas por buen camino. Otra pregunta para relacionar. ¿Sí? Para relacionar. Un poquito también de memoria, pues sí o no. No todo puede ser pura inferencia. A ver, relacione correctamente los filósofos presocráticos con sus respectivos conceptos. Ah, bien. A ver, fuego. ¿Quién hablaba del fuego? Heráclito, ¿sí o no? Heráclito. Para Heráclito todo cambia, todo fluye. Nada está permanente. Fuego quiere decir lucha de opuestos. O sea, ¿por qué las cosas cambian? ¿Por qué todo cambia? Por la oposición. Hay día, noche, paz, guerra, amor, odio, par, impar, recto, curvo, femenino, masculino, todo. ¿Ve? La oposición, eso es. Por eso hay células sexuales, masculino, femenino. ¿Ve? La oposición hace la unión y finalmente aparece pues un ser humano, ¿no? Claro. Entonces ya está fuego. Ah, pero acabo de decir, sería acá la B, ¿sí o no? Claro, átomos, obviamente Demócrito, acá la C. Entonces debe decir CBA. CBA, muy bien, correcto, correcto. Otra lectura, otra lectura. Profe, esa lectura no me cansa, profe. ¿Cuál te cansa? Esta lectura es fuerte, ¿eh? Es una lectura fuerte. Esa lectura es de Parménides, es el padre de la metafísica, po. A ver, dice, lee el texto y responde la pregunta 8 y 9. Veamos. Y la diosa me recibió benévola, cogió mi mano derecha con la suya y me habló con esas palabras. Oh joven, compañero de inmortales aurigas, que llegas a nuestra morada con las yeguas que te transportas. Salve, pues no es mal hado el que te impulsó a seguir este camino, que está fuera del triado sendero de los hombres, sino el derecho y la justicia.
Es preciso que aprendas todo, tanto esta verdad bien redonda como las opiniones de los mortales, en las que no hay verdadera ciencia. Pues bien, yo te diré las únicas vías de investigación. Una, que el ser es y que es imposible el no ser. Este es el camino de la persuasión, porque acompaña la verdad. Otra, siempre la otra, que el no ser no es y que le es necesario no ser. Esta es una vía totalmente imposible de distinguir, pues jamás podrás conocer al no ser. Parménides. ¿Entendieron? O sacaron sus alas de cóndor. Están volando a lo alto, tal vez. Una segunda lectura, por favor. Una segunda lectura, vamos, analizando ya. Muy bien, claro que sí. Vamos. Y la diosa, dice la diosa, me recibió benévola, cogió mi mano derecha con la suya y me habló con estas palabras. Es como cuando alguien dice, este joven dice, y la reina me recibió, ¿no? Me cogió la mano derecha, ¿no? Dice, y me dijo así, oh joven, compañero de inmortales aurijas, que llegas a nuestra morada con las yeguas que te transportas, salve pues, no es mal hado el que te impulsó a seguir este camino, que está fuera del triado sendero de los hombres, sino el derecho y la justicia. O sea, tú has venido a este lugar, pero no es cualquier lugar, es un lugar bueno. Te ha traído algo bueno, te has dirigido por un buen camino. O sea, este es como decir, a ver, con otro color para distinguirlo un poco. ¿Ver? Así es, esa diosa está diciendo de que tú estás aquí conmigo, la diosa, pero había dos caminos, un camino que se dirige hacia el lugar donde yo estoy o un camino hacia donde no sirve para nada, toda la oscuridad, ¿no? Así, no hay ninguna verdad ahí. Tú estabas por aquí con tu caballito, por acá. O bien seguías este camino o el otro, pero te aplaudo porque tú has seguido el camino correcto, te está diciendo. El camino donde se encuentra con la diosa, ¿ves? Oh joven compañero de inmortales aurijas, que llegas a nuestra morada con las yeguas que te transportas. Salve, pues no es malo hado el que te impulsó a seguir este camino, que está fuera del triado sendero de los hombres, sino el derecho y la justicia. Es preciso que aprendas todo. O sea, aquí está la verdad, pues acá está la verdad, eso es la verdad ya. Es preciso que aprendas todo, tanto esta verdad bien redonda como las opiniones de los mortales, en las que no hay verdad, no hay verdadera ciencia. O sea, en esta de acá de los mortales, acá está de los mortales, del hombre, no hay verdadera ciencia, o sea, hay opinión nada más. Pues yo te diré las únicas vías de investigación. Una, ¿cuál es? Que el ser es y que es imposible el no ser. O sea, solamente existe el ser, está diciendo ser nada más. Este es el camino de la persuasión, porque acompaña la verdad. Otra, el no ser no es, y que le es necesario no ser. Esta es una vía totalmente imposible de distinguir, pues jamás podrá conocer al no ser. O sea, ¿qué es lo que solamente existe? El ser. El no ser no existe, está diciendo. A ver ahora, nos preguntan, pregunta 8. Acerca del no ser, ¿es correcto sostener que es? Nos están preguntando sobre el no ser.
¿Qué dice en el texto? ¿Cuál es la conclusión? Ahí está. Aquí nos habla de la otra. Sobre esto nos están preguntando. Nos están preguntando sobre la otra. La otra vía, pues, la otra vía. ¿Es una verdad bien redonda? No, es verdad bien redonda, dijo por acá arriba. Por acá, bien redonda. Ese es el lugar correcto. Esto no es. ¿La respuesta cuál es? Vamos, vamos, ensaya, ensaya. Si te equivocas, no importa, porque los estudiantes tienen que aprender a ensayar. Ensayar quiere decir proponer, y si hay un error, aceptarlo, ¿no? Y así se aprende. Muy bien, claro, la respuesta es avión. La respuesta es avión. 9. La actitud del autor permite que éste se muestre como. O sea, quien escribe el texto, que está explicando, ¿no? Lo que pasa. Es aquel que cuestiona la verdad. El autor está cuestionando la verdad, no cuestiona. No es eso. ¿Cuál es? Profe, ¿está entre la B o la C? Claro, claro que sí. No es que sea completamente autónomo, porque si fuese autónomo, entonces no hubiese sido necesario que se encuentre con la diosa, pues, que está acá. La diosa le dice que has venido por el camino correcto, el camino del bien. Está entre la B y la C. Claro que sí, está entre la B y la C. ¿Cuál sería la clave? Correcto, la respuesta es la C. Descubre nada más la sabiduría. Porque al llegar a conversar con la diosa, ahí la diosa le va a decir cuál es la verdad, cuál es el bien. Y aquí ya le va dando la receta. Dice, pues yo te diré las únicas vías de investigación. ¿Cuál es? Entonces él solamente es pasivo, recibe nada más la información. Él no es que propone una verdad, sino descubre la verdad. Así es. Sigamos, pregunta número 10. A ver cuántas preguntas son. Ya estamos acabando. Muy bien. Pregunta 10. Identifique las proposiciones verdaderas acerca del periodo antropológico. Siglo V. Antes. Antes de Cristo. O como también se dice antes de nuestra era. Siglo de Pericles. Siglo donde nace la democracia, ¿no es cierto? Democracia ateniense. Tuvo como interés principal la virtud del ser humano. Sí puede ser, ¿no? Porque ellos discutieron sobre el hombre, periodo antropológico. Hasta ahí sería el correcto. ¿Es el periodo de la filosofía de Platón y Aristóteles? No, porque el periodo de la filosofía de Platón y Aristóteles se llama ontológico, periodo ontológico, que creo que vamos a tratar la clase siguiente. ¿Generó el interés hacia grandes sistemas metafísicos? No, grandes sistemas metafísicos es de Platón, es de Aristóteles. La teoría de las ideas, la teoría de la sustancia. Eso sería también falso. Se desarrolló sobre todo en la ciudad de Atenas. Claro, ahí donde Sócrates discutía sobre la belleza, sobre la felicidad. En Atenas, en la plaza, en el ágora de Atenas, ahí se discutía.
Entonces nos está pidiendo las informaciones verdaderas. Si nos hubiese pedido falsas, la respuesta sería 2 y 3. O sea, sería la B. Si fuesen falsas, pero no nos piden sobre informaciones falsas, sino sobre verdaderas, entonces la respuesta es, como ustedes dicen, muy bien, es la D. 11. Ente que se encarga de la organización de los eidos. Eidos es ideas, que se halla en las homeomerías, según Anaxágoras. Este es un dato, es una pregunta así de dato. Según Anaxágoras, el mundo está lleno de homeomerías. Serían así como unas pequeñas semillas, como los átomos, algo así, que está en el universo entero. Y que esos están siendo ordenados permanentemente. Pero hay un ente que fuera de las homeomerías que los ordena. Ese ente, ¿qué nombre tiene? El nous. Muy bien, nous. Se pronuncia nous. Se escribe nous. Que sería así como un dios que está ordenando lo que hay. Sin él todo sería caótico, pues dice. 12. La filosofía de Sócrates postuló que sobre la diversidad de opiniones hay una sabiduría que se encuentra en el interior del alma. De ese modo, Sócrates mostró una actitud sobre todo opuesta al... ¿Qué marcas? Dice, la filosofía de Sócrates postuló que sobre la diversidad de opiniones, o sea, hay muchas opiniones, hay una sabiduría. Alguien puede decir que la belleza es de esta forma, otro dice no, es de esta forma, otro de esta forma, pero Sócrates dice, a pesar de que hay distintas ideas sobre la belleza, eh, hay una sola belleza, hay una sola. No puede ser que esté variando la belleza, sino debe ser una sola belleza, o sea, una idea de belleza. Es como el bien. El bien es en sí mismo el bien. No es que más o menos bien, medianamente bien. No, no. Es como el amor, ¿no? El amor es uno solo. La filosofía de Sócrates postuló que sobre la diversidad de opiniones hay una sabiduría que se encuentra ¿dónde? En el interior del alma, está en nosotros. De este modo, Sócrates demostró una actitud sobre todo opuesta al relativismo, claro. Porque el relativismo dice que la verdad varía, ¿no? Sócrates creía que no. Nuestra labor debe ser buscar la justicia debe ser una sola. Es como el amor, ¿no? El amor debe ser uno solo. No puede ser que el amor dependa. Como por ejemplo, ahí me dijo, profe, solamente si estudia medicina ya le digo que ya, si no, no. Así sí me enamoro. Pero estaba bromeando, pues ya, estaba bromeando. Pregunta 13. Vamos, estamos en la penúltima pregunta. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta. A ver, ustedes ayúdenme diciéndome, escribiendo si ese es verdadero o ese es falso. Los sofistas consideraron a las leyes sociales como convencionales. Los sofistas consideraron que las leyes convencionales, perdón, que las leyes sociales son convencionales. ¿Eso es verdadero o falso? Los sofistas consideraron que las leyes sociales son convencionales. ¿Ese es verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, Mayra. Muy bien, Ruth. Muy bien, Romina.
Es que no hay una ley universal. La ley depende de la sociedad, dice el sofista. Lo que es justo para una sociedad no necesariamente va a ser justo para otra sociedad. Entonces, las leyes son acuerdos, son acuerdos. Así piensa el sofista, pero no quiere decir que así sea, profe. Entonces, ¿así es? No, pues podemos cuestionar al sofista. Siguiente. Sócrates sostuvo que es importante el conocimiento de uno mismo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. El que sigue. Los sofistas fueron defensores de la universalidad del conocimiento. Universalidad quiere decir el conocimiento absoluto. Falso, ¿no es cierto? Porque ellos son relativistas. Muy bien. El que sigue. Sócrates propuso un método para conocer el mundo natural y físico. Falso, muy bien. Porque su método no es para conocer el mundo físico, es para conocerse uno mismo, porque recuerda que según Sócrates la verdad está en nosotros. Hay que aprender a sacar la verdad, o sea, parir ideas. Eso. Entonces la respuesta es avión, ¿no? Claro, avión. Muy bien. A ver, la última pregunta para irnos a almorzar. Seguramente que ya tu papá, tu mamá, no sé quién está en la casa, la empleada doméstica, alguien está en la casa, y ya te estás sirviendo tu comida porque sabes que ahorita acabas tu clase, ¿sí o no? Claro, claro. A ver, o si no, tú mismo vas a servirte, pues. También quieres que te sirvan todo también. 14. Heráclito, filósofo presocrático conocido como el Oscuro. Así es. Afirmó que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, así dice él. Esta expresión significa que para nuestro filósofo, ¿qué cosa? Nadie se puede bañar dos veces en el río. Es imposible alcanzar un conocimiento seguro de las cosas. Eso no puede significar. Lo real es que todas las cosas se encuentran en constante cambio. Hasta ahí sería esta la respuesta, porque él decía todo cambia, todo fluye, nada está permanente. Las cosas van siendo y van dejando de ser. Una planta va siendo así y va dejando de ser así. Un joven es así y luego va dejando de ser así como era. Un niño que era pequeñito ahora ya está más grande, ya se incrementó su estatura, a veces va cambiando. Hasta ahí eso es correcto, ¿no? A ver, veamos otra alternativa. El agua es el principio originario y fundamental de la naturaleza. No, ¿cómo va a pensar eso? La le dicen oscuro, ¿por qué le dicen oscuro? Porque con su lenguaje, con su frase, con sus sentencias, con sus poemas, dicen cosas ocultas que uno hay que entonces desocultar. Lo afirmado es contradictorio ya que las cosas no pueden ser al mismo tiempo. Eso es nada para nada, ya. Entonces sería besito, y así es. Muy bien, entonces hemos llegado al final de la sesión. Muchas gracias. Ya nos veremos próximamente. Bueno, Gracias. profesor, muchas gracias. Gracias a usted, gracias a todos, nos vemos. Cuídense, profe. Gracias, profe. Chicos, nos vemos el día de mañana. Cuídense, chicos, cuídense. Nos vemos mañana temprano. Cuídense, chicos. Almorzar. Sí.